Versículo 5 fue un versículo que estuvimos mencionando durante todo este mes. Y dice que nos fiemos de Jehová de todo nuestro corazón y que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. El pueblo de Israel, hermano, vivió una etapa muy tremenda en su vida cuando ellos tienen la experiencia de ser libertados por Jehová, el Dios de los ejércitos, venciendo el Señor con con un brazo fuerte y poderoso, con mano fuerte. Dice la Biblia que lo sacó y el mensaje que le dio a Moisés fue un mensaje muy claro. El Señor le dijo: yo quiero que le digas a mi pueblo que estoy en la disposición de quitar esta afrenta de 400 años, aleluya, que yo quiero libertarlos, pero quiero que vengan al desierto para que me sirvan, quiero que vengan al desierto y me adoren, quiero que vengan al desierto y me alaben. Yo quiero, aleluya, sacarlos de esa opresión, quiero sacarlos de la esclavitud, pero el hecho de que yo los saque es porque tengo un propósito. Y el mensaje para Moisés fue tan claro, hermano, que Moisés trajo ese mismo mensaje, se lo dio a los ancianos del pueblo, todos estuvieron de acuerdo. Tanto estuvieron de acuerdo, hermano, que la noche más terrible de las plagas, aleluya, todo el pueblo de Israel usó de la sangre y la puso en la puerta para que cuando viniere el ángel de la muerte y pasara por la ciudad de Egipto, hermano, aleluya, no entrara a esa puerta marcada con la sangre del cordero. Y entonces, hermano, todos aquellos que no tenían esa marca, aleluya, experimentaron dolor, sufrimiento, pérdida, experimentaron una derrota como nunca en sus vidas. Y cuando el pueblo de Israel, hermano, sale, aleluya, de esa esclavitud, despojando al pueblo egipcio con su oro, con su plata, hermano, ellos, esos 600,000 personas aproximadamente, caminaron, aleluya, saliendo del pueblo, ingresan, aleluya, al desierto. Y Moisés va para hablar con Dios, y mientras él está allá buscando el consejo, buscando la dirección para poder, hermano, aleluya, ir a la tierra prometida, el pueblo decide, hermano, no adorar al que le sacó de la esclavitud y se hacen un becerro y comienzan a adorarlo, comienzan a alabarle, danzan a su lado, aleluya, y empiezan a hacer una gran celebración diciendo: esto es lo que te sacó de Egipto. Así que Dios se da cuenta y le dice a Moisés: ve porque mi pueblo, aleluya, ha decidido lo opuesto de lo que habíamos quedado. Así que Moisés regresa, y cuando llega, hermano, Josué lo había estado esperando, viene caminando. Josué le dice: oye, creo que hay guerra. Y le dice: no, eso que se oye es fiesta. Todo eso que tú percibes es el desenfreno del pueblo que Dios ha sacado. Es el desenfreno de nuestros hermanos. Y ese hecho, hermano, hizo que el pueblo de Israel estuviera siendo un vagabundo durante 40 años. 40 años de su vida siendo, hermano, un pueblo perdido en un desierto, que si ellos hubieran hecho una fila india, los primeros hubieran cruzado el desierto cuando aún los últimos no entraban. Escuche eso. ¿Cómo es posible, si lo podemos ver tan lógicamente, en un desierto, entre comillas, tan pequeño, y pudieron divagar 40 años? ¿Sabes, hermano? Porque los hombres, cuando confían en su propia prudencia, cuando su corazón no confía en Dios, los hombres son ciegos, los hombres son torpes. Los hombres no tienen la inteligencia para salir del desierto. Los hombres no son tan capaces, hermano, aleluya, de poder, aleluya, idear una vida mejor y salir del desierto. Así que muchas veces, hermano, tú y yo no podemos alcanzar a entender que quizá nuestra vida está en el desierto.
Que hoy nuestra adoración real, nuestra adoración plena, no es al Dios que decimos amar, no es al Dios al cual le cantaste una alabanza ahorita o al cual le diste una ofrenda. No, quizá para ti Dios, hermano, solamente es aquel que te tiene que sacar del problema, pero no el Dios que merece tu adoración, no el Dios, hermano, que merece que te humilles. Y es ahí donde está el problema. Ya tienes algunos años en el desierto. No lo has visto. Algunos tienen 12 años, otros tienen 8, otros 5. Estás dando vueltas en tu propio cristianismo. Estás dándole vueltas en tu propia sabiduría. Estás dando vueltas en tu propia inteligencia. Estás dando vueltas, hermano, y no has podido salir del otro lado para recibir la tierra prometida. El problema es, aleluya, que no has mirado eso. Algunos de nosotros somos cíclicos en nuestras actitudes, cíclicos, hermano, aleluya, en las acciones de contra Dios, amén, somos cíclicos, incluso en el ministerio. Lo tengo, lo dejo, luego lo volví a tomar. Lo que quizá muchos de ustedes no se dieron cuenta, hermano, es que en este 2025, aleluya, fue un año para haber salido de ahí. Que algunos que no tienen hoy ministerio, quizá no lo vuelvan a tener. Porque yo quiero no. Porque la ciclicidad en la que has vivido, hermano, te ha estado llevando a la derrota y a la adoración de algo que no es Dios. Y acabar un año más, quizá para ti es decir, pues vamos un año más a la iglesia, una cena más. Desde ahí puedes denotar tu actitud. Algunos de ustedes les dijimos, apúntense, hermanos, para ver si vas a venir, y no se apuntaron. ¿Por qué? Porque tu actitud es cíclica. Porque cuando se te da una instrucción, hermano, vuelves ahí y no te das cuenta que estás dando vueltas en el mismo punto. Que la desobediencia sigue siendo parte de tu vida, que la rebelión sigue estando en tu corazón, que sigues, hermano, aleluya, alimentando el ego, el orgullo, muchas cosas que nos mantienen ahí adentro. En un desierto del cual el Señor prometió y juró por sí mismo llevarnos a la tierra prometida. Tú y yo tenemos una promesa. Pero mientras tú y yo no entendamos que quizá hoy nuestra adoración es a algo más, menos al Dios vivo y real y verdadero, ¿qué crees, hermano? Pues te faltan 30 años de seguir dándole vueltas al mismo punto. Y en 30 años la gente se puede cansar, o sea, tú te puedes cansar, agobiar, irritar, desesperar, huir. ¿Por qué? Porque 40 años en el mismo lugar, creo que al menos que eso sea el llamado de Dios para ti, que estés 40 años sentado en la misma silla. Y yo no lo creo así. Porque el llamado de Dios, hermano, es para que se les sirva. Cada uno de nosotros tiene el potencial para servir. Lo que no tenemos cada uno es la actitud. ¿Estás aquí? El Salmo 107. Hoy vamos a leer solamente 2 salmos de lo que yo quiero compartirles de esto que estamos hablando. Pero qué mejor que la Biblia nos lo diga. El Salmo 7 dice mucho mejor lo que yo te acabo de decir. Salmo 107, vamos a empezar a leer a partir del versículo 1. Y haré algunas pausas, pero este salmo es súper entendible. No hay nada oculto en lo cual tú necesites una revelación. Lo único por lo cual tú no pudieras entender este salmo es porque Dios no quiera mostrarte lo que dice. Es la única forma de que tú no lo entiendas. Así que quiero que haga una oración conmigo antes de que iniciemos a leer la Biblia. Padre, quiero darle gracias, muchas gracias esta noche, Señor, porque su gracia y su misericordia se han extendido sobre cada uno de nosotros, como lo hiciste con esos hombres, Dios, durante 40 años, donde tu palabra dice que no envejeció su vestidura, ni su calzado se desgastó, Señor. Tu misericordia fue
de día y de noche, en nube y en columna de fuego, Señor. Siempre estuviste ahí esperando a una generación que se arrepintiera, esperando un corazón que se humillara, Señor. Te doy gracias, Señor, porque esa misma misericordia has mostrado con nosotros, Dios. Sácanos de la confusión, sácanos de la ceguera, mi Dios. Quítanos los sordos para oír tu voz, mi Dios. Que hoy tu Espíritu Santo nos hable a cada uno de nosotros, sin importar el tiempo que tengamos de ser cristianos o de haberte conocido, Señor. A ti y solo a ti la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y te ruego, mi Dios, que si este año no salimos del desierto, Señor, y dimos vueltas, Padre, que tu misericordia se extienda para que en este año que viene, Señor, muy pronto, Señor, tu gracia, Dios, nos lleve de la mano al otro lado, Señor. Gracias, muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dice el Salmo 107, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron, se refiere a nosotros, no solamente a los antiguos, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Ahora quiero brincarme al 28. Perdón, al 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Alaben las misericordias de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera es estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de aguas y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y funda ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Él esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Véanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias de Jehová?
Mira, hermano, lo que está haciendo el Salmo es describiendo la vida de una persona, aleluya, que cuando no conoce a Dios está viviendo en esclavitud, sus amigos se aprovechan de él, sus manantiales se convierten en sequedales. Está hablando de personas, hermano, aleluya, que cuando encuentran a Dios, que cuando alguien tiene un encuentro con Dios, dice el versículo 2, díganlo. Los redimidos de Jehová, aquellos que han experimentado perdón, deberían de poder entender, aleluya, que es fácil salir del desierto siempre y cuando clames por la misericordia. Este salmo, hermano, nos está diciendo que alaben a Dios. ¿Quiénes? ¿Quiénes deberían de alabar a Dios? ¿Quiénes son, hermano, aquellos que deberían de tener un corazón y una actitud para alabar a su Dios, para que de sus vidas propias, de sus vidas personales, haya para Dios, hermano, alabanza? La alabanza de la que habla el Salmo no es un canto, es la actitud de un hombre que desea glorificar al Dios que lo redimió, que lo perdonó cuando no era nadie, que lo libertó cuando no podía ni siquiera abrir su propio cerrojo de su cárcel. A aquella persona, hombre o mujer, que hoy puede experimentar la libertad de su pecado. Está hablando el Salmo, hermano, de que en la iglesia debería, aleluya, haber hombres y mujeres que puedan alabar a Dios porque han sido sanados. Dice, ahí vino su palabra y nos sanó. Está hablando, hermano, de personas que hoy tienen paz, que ya no se están rompiendo los dedos, que ya no están en el insomnio. Dice, ellos son los que deberían estar alabando al Señor, glorificándolo, exaltándolo. El versículo 7 dice, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Es Dios quien te saca, hermano, de la ciclicidad. Es Dios el único que puede trazar sobre tu vida un camino derecho. Si a los propios príncipes los vuelve a la pobreza, a los príncipes los hace caminar en círculos, a los príncipes, hermano, aleluya, los pone en su lugar. ¿Por qué hoy no podemos ser una iglesia, hermano, que alabe a Dios? Porque tú sí sabes que Él ha hecho esto sobre ti. Porque tú sí puedes dar testimonio de que Él te libertó. Y no te libertó de una borrachera. Te libertó del pecado que te esclavizaba, hermano, en tu corazón. Que te esclavizaba y te hacía destruir lo amable del verbo amar. Y dice la Biblia, si tú has experimentado eso, entonces tú tendrías que estar siendo alguien que quiera alabar a Dios con una buena actitud. También habla de los que han sido provistos, de los que han sido bendecidos. Habla, hermano, aleluya, de aquellos que se pueden decir que han sido dirigidos por Él. De todos estos que he mencionado, estoy seguro que todos podemos encontrar algo de eso en nosotros para decir, yo debería de ser un adorador de Dios, alguien que lo alaba a Él y no al becerro de oro que me hace seguir siendo cíclico en mi vida cristiana. Tú y yo hemos leído la Biblia. Dime quién de la Biblia da testimonio de que dejó de tomar. Quiero servir a Dios porque dejé de ser alcohólico. O alguien en la Biblia que diga, yo sirvo a Dios porque dejé de ser un drogadicto. No hay, hermano. Porque los hombres reconocen el pecado profundo de su corazón. Porque los hombres, hermano, lo que reconocen es el distanciamiento que crea el pecado entre el Creador y nosotros como criaturas, entre el Salvador y nosotros los redimidos. Hombres de verdad que reconocen su pecado sembrado en su corazón. Pecado, hermano, que nos llevan a cometer actos que Dios desprecia. Pero hoy tú y yo quizá estamos, aleluya, creyendo que somos muy buenos porque dejamos esas cosas. No, hermano, Cristo no murió para eso. Cristo murió para que tú y yo podamos ser libres y podamos alabarlo con libertad y podamos alabarlo, hermano, con la gratitud que tiene alguien
que fue libertado, alguien que fue sanado, alguien que se siente perdonado, alguien que está saciado en su corazón. El Salmo habla de personas, hermano, que tienen una experiencia personal con su Dios y dicen, esto es lo que vale que yo sea un cristiano, esto es lo que vale que yo viva de esta manera. Ya no queremos vivir así. Y el Salmo, hermano, este Salmo está diciéndonos, háganlo ustedes. Ustedes los que han tenido esta experiencia con Dios. No sé usted, pero yo estoy seguro, hermano, que según el discipulado que recibes en este compañerismo, en esta iglesia, los mensajes que tú oyes, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, hermano, sienten el latido en su corazón por un llamado. ¿Por qué quieres seguir perdiendo tiempo? ¿Por qué no quieres que Dios te guíe de forma recta, directa? ¿Por qué quieres estar siendo cíclico? ¿De verdad te duele tanto en tu corazón una corrección? ¿De verdad te sientes tan humillado en obedecer? ¿Eso te humilla, la obediencia? ¿Te humilla, hermano? Aleluya. El tener que sujetarte, ¿eso te humilla? ¿Te humilla, hermano? El tener, aleluya, que guardar el orden. ¿Te humilla, hermano, los principios bíblicos? Entonces, ¿cómo puedes hablar de la libertad del pecado en tu corazón? Quizás estás confundiendo, hermano, con el hecho de que te diste cuenta que el alcoholismo no te dejaba nada bueno y hoy no lo haces porque sabes que no te deja nada bueno, pero no porque tengas el deseo de alabar al que te perdonó. Estamos hablando del término de otro año. ¿Qué esperas en el 2026? Algunos tenemos planes en el trabajo, menos en Cristo. Estamos más entretenidos, hermano, aleluya, en el cuerpo. Pero no hay un plan para el 2026 para que salgas del desierto. Este salmo lo puedes leer con mucha calma en tu casa. Pero dice el Señor, solo Él guía por camino recto. No hay otra forma de dejar de ser cíclico. Y algo que puede, hermano, concatenar, que puede hacer que este salmo siga siendo, aleluya, tan maravilloso es el Salmo 103. Vamos para allá. El Salmo 103, hermano, aleluya, es un salmo junto con este que tienen todo lo que la iglesia necesita saber, porque lo que Dios está buscando, hermano, es que dejemos de dar vueltas. Lo que Dios quiere es que dejemos de estar, aleluya, encerrados, ya no, hermano, esclavizados por Egipto, por el mundo, sino por el pecado que mora en nuestros corazones en el desierto. Porque hoy ya no es aquello con lo cual tú llegaste. Ahora, hermano, se ha convertido en algo peor. Ya el pueblo no podía culpar a Faraón. ¿Cómo vas a culpar a Faraón si Dios te hizo libre? ¿Cómo, hermano? ¿Cómo vas a culpar a los capataces que te están mandando a trabajar triple y no te dan nada y tienes que cumplir con la misma jornada? ¿Cómo los vas tú a culpar si Dios te libró de ellos? Pero muchos de nosotros seguimos teniendo eso en la mente y en el corazón. Y ahora estamos en el desierto, nosotros solos y Dios. Y quitó todo a lo cual tú culpabas para no adorarlo. Y quitó todo a lo cual tú culpabas, hermano, para no alabarlo. Y te quitó todo lo que tú culpabas, hermano, para no ser quien tienes que ser como cristiano. Estaban en el desierto ellos nada más. El Salmo 103 dice así. Allá empieza diciendo el Salmo, alaba a Jehová, alma mía, y todo mi ser, amén. Y dice aquí igual, bendice, ahora dice bendice, ahora ya no es alaba, ahora dice bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos, escuche esta frase, sus caminos notificó a Moisés. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia.
Y escuche esto, no contenderá para siempre. Hay otra porción de la Biblia que dice que Dios no contenderá por siempre con el necio. Y aquí nos dice, no contenderá, versículo 9, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se complace de los hijos, se complace Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles poderosos en fortalezas, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotros todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Dice este salmo, hermano, que lo bendigas, que lo honres, que lo glorifiques, que tú lo exaltes. Tú, hermano, tú, el que has tenido favores de Dios sobre tu vida, aunque no seamos fieles. Que nosotros, hermano, la iglesia que ha experimentado de Dios su misericordia, aquellos que hemos sido, hermano, aleluya, cobijados en el tiempo de la congoja. Está hablando, hermano, aleluya, del pueblo de Dios. Habla, hermano, de personas que sentimos, que sufrimos, que nos sentimos solos, que lloramos. Personas, hermano, que nos sentimos lastimadas. Personas, hermano, que estamos siendo abatidos por emociones y sentimientos. Y dice esta porción, el Salmo 103, tú tienes que bendecir a Jehová, no te olvides de sus favores. ¿Quién debe bendecir al Señor? Aquel, hermano, aleluya, que tiene el favor de Dios sobre él. Aquel que ha recibido, dice aquí, el perdón de Dios sobre su vida. Aquel que ha experimentado un rescate de Dios en su vida. Aquel que ha recibido una sanidad. Aquel, hermano, aleluya, que experimenta la justicia de Dios. Yo te pregunto, ¿Dios te ha pagado según tu iniquidad? Porque a mí no. Si me hubiera pagado según mi iniquidad, ya estuviera yo muerto. ¿Estás aquí? Pero dice la Biblia aquí en el Salmo 103, bendícelo, hónralo, levántate para Él, vive para Él, que tu vida le pertenezca, que tu corazón sea de Él. Hermano, porque hasta hoy la misericordia de Dios sigue plena y amplia y nueva cada día para ti, para mí, en la imperfección en la que estamos. Él sigue siendo bueno y sigue coronándonos con sus favores. ¿Por qué habríamos de seguirle cacheteando y escupiendo el rostro con nuestras actitudes? ¿Por qué debería la iglesia, hermano, de seguirse comportando como una prostituta? ¿Por qué? ¿No ha sido Dios lo suficiente bueno para ti? ¿Me estás mirando a mí, hermano, como si yo fuera Dios? Conmigo, por mi culpa te estás desquitando con Dios. Déjame decirte que tu desquite con Dios, hermano, tiene como recompensa el infierno. Dios no te ha hecho nada. ¿O sí? Dios, hermano, el que hace todo esto por ti, ¿merece tu desprecio? ¿Merece que lo dejes en tercero, cuarto o quinto lugar? ¿O cuando tengas tiempo? Dios, el Dios que te ama, el Dios que ha hecho todo esto por ti, hermano, ¿merece que lo tengas ahí?
en una vitrina y no en tu corazón. Y no en tu mente, y no, hermano, aleluya, estando, amén, en el deseo de cambiar nuevamente para que te pueda dirigir y salir de este desierto que te hace estar, hermano, divagando. Con más conocimiento, sí, eso no está en duda. Tu fe no está en duda. El problema es, hermano, que hemos dejado de honrar y de glorificar a aquel que tiene todo esto sobre nosotros. Dice el Salmo 3 y también lo habla. Dice que te revela, que te da su misericordia, que te hace sentir su compasión, que te dio un pacto. Un Dios, hermano, aleluya, que trae su reino y te acerca y te introduce en él. Jehová de los ejércitos, quien dio a su Hijo por ti y para ti. Jehová, hermano, el que te libró. Y que no te libró nada más de esas cosas externas que te decía yo. Que vino y se introdujo en tu corazón para sacar ese odio que te llevaba al alcoholismo, hermano. Que te sacó ese vacío, que te llevaba a los vicios. Que vino el Señor a tratar con el verdadero problema que muchos de nosotros seguimos como cristianos viviendo en la frustración de nuestra infancia o de cuando éramos solteros o frustraciones de casados, hermano. Una persona así no puede bendecir a Jehová su Señor. Una persona así no puede alabar al Dios que le sacó del desierto. Sabes, hermano, a ninguno, escúchame bien, quiero que lo oigas, a ninguno de los que sacó Dios, hermano, de la esclavitud, a ninguno obligó a adorarlo, a ninguno obligó, hermano, a servirlo, a ninguno obligó a humillarse. Lo que hizo Dios fue hacer que esa generación pasara. Él no te va a obligar. No quieres servir como debe servirse, no te va a obligar. No quieres obedecer como es, no te va a obligar. No quieres sujetarte, no te va a obligar. Pero lo que sí tienes que saber es que entonces esta generación va a pasar y no va a ver la tierra prometida. Que hay 40 años de dar vueltas en el mismo punto. Y si realmente te sientes frustrado, y si realmente te sientes harto, y si realmente, hermano, aleluya, es lo que tú dices, ¿por qué no te has humillado al Señor? Porque Dios, y se lo leímos en el Salmo 107, porque el que se humilla al Señor al final le da la victoria. Pero no hemos entendido que la salvación fue para servirlo. Que Él te encontró, hermano, porque tiene un plan real y verdadero para ti. Y yo lo he dicho de aquí y lo sigo sosteniendo, que la iglesia solamente, hermano, aleluya, es ese trampolín que te lleva a alcanzar tu destino, pero no en un desorden y no bajo tu propia prudencia, porque no es así. Pablo no se mandaba solo. Ningún discípulo, ningún apóstol dijo yo solo. Hay un orden y está estipulado. Pero más allá de eso, hermano, lo que hoy deberíamos de reconsiderar es si tú y yo estamos haciendo lo que dice el Salmo 103 y el Salmo 107. Si somos una iglesia que alaba y adora a aquel que ha hecho todo por nosotros. Si tú y yo, hermano, amén, hemos recibido un beneficio de Dios, hoy somos un adorador en espíritu y en verdad. Si tú y yo, hermano, hoy vamos a seguir con los pretextos que Dios ya destruyó. Si tú y yo, hermano, vamos a continuar, aleluya, mandándonos a nosotros mismos, dándonos nuestros propios consejos, entonces tú tienes, aleluya, que aprender a lidiar con estar 40 años en el desierto. Tú tienes que aprender a lidiar con estar 40 años en esa silla. Tú tienes que aprender a lidiar entonces con no sentirte amado. Tú tienes que empezar a aprender a lidiar con no sentirte comprendido. Tienes que empezar a lidiar, hermano, con no sentirte parte. ¿Se te hace lógico que no te sientas parte siendo desobediente? ¿Se te hace lógico no sentirte parte, no queriéndote, hermano, aleluya, no queriéndote humillar a Dios, sujetarte a la autoridad? ¿Se te hace lógico? No es lógico, hermano. Y mira que la Biblia no es lógica.
Pero muchas veces no hemos estado entendiendo. Usted fue rescatado por Dios. Yo soy igual que usted. Solamente nosotros somos herramientas en las manos de Dios. Pero si usted quiere vivir esos 40 años en el desierto, si usted no está dispuesto a levantarse para alabar al Señor, para glorificarlo, para exaltarlo, para honrarlo, para reconocerlo, si usted no está dispuesto a hacer lo que se tiene que hacer como cristiano, entonces usted, hermano, necesita, aleluya, buscar, porque la ayuda de Dios jamás se te va a negar. Él no es así. Pero no esperes entrar a la tierra prometida. Porque ese mismo Dios que les hizo que sus zapatos no se desgastaran durante 40 años, ese mismo Dios, hermano, escúchame bien, que hizo que sus ropas no se desgastaran durante 40 años, dejó que la generación se quedara en el desierto. Ese Dios, hermano, que los sacó con un propósito, los hizo dar vueltas por tratar ellos, hermano, por tratar ellos, escuche bien esto, por tratar ellos de dirigirse a sí mismos, por tratar ellos de ignorar los principios de Dios, por tratar ellos de creer que así era. 2 salmos que estoy seguro que si los guardas en tu corazón podrían, hermano, hacer un cambio en tu actitud en este 2026. Estoy seguro que se te podrían quitar, hermano, los pretextos. Cualquier pretexto que tengas hoy, yo te puedo asegurar que si los vuelves a leer y le pides a Dios que te lo muestre, vas a saber que tú tienes que ser ese adorador, que tú tienes que ser ese hombre, esa mujer que bendiga al Señor, que tú tienes, hermano, aleluya, todo lo que dicen los salmos. Y todo eso es suficiente para decir, yo voy a adorar a Dios, yo lo voy a glorificar, yo lo voy a exaltar. Yo, porque a mí sí me hizo esto, a mí sí me cumplió esto, porque Él a mí sí ha sido real. Pongámonos de pie esta noche, porque vamos a orar. Cuando yo vivía perdido en los vicios, yo no podía aceptar el vacío en mi corazón, no podía aceptar el odio, no podía aceptar muchas cosas que había ahí guardadas. Y entonces comprendí que la intención de mi Dios no era que yo dejara de ser un borracho. Que la intención de Dios, hermano, era poder hacer algo en mi corazón, cambiar mi corazón. Y que el cambio en mi corazón me volvía a Él. Que el cambio en mi corazón, hermano, me despegaba de las amistades con las que yo me juntaba. Que lo que Él estaba haciendo en mi corazón, hermano, no era mi prudencia, no era mi inteligencia. Que lo que Él hacía en mi corazón, hermano, no tenía nada que ver con mis fuerzas ni con mis habilidades, si es que las tenía. Que lo único que yo estaba experimentando es lo que dicen estos salmos: gracia y misericordia, una y otra vez, una y otra vez. Yo te puedo asegurar que si vuelves a leer con paciencia estos 2 salmos, te puedes dar cuenta que hay muchas cosas de lo que dicen los salmos que Dios ha hecho en ti. Y que lo ha hecho en ti, hermano, porque desde el día que Él, escúchame bien, desde el día que Él te escogió antes de que fueras formado en el vientre de tu madre, Él ya estaba dispuesto a romper la esclavitud para que tú le sirvieras. Para que tú le sirvieras. Pero para que tú le sirvieras no es solamente el hecho de sacarlos y ya. Pasaron por el desierto. Y dice la palabra de Dios, si usted lo sabe, que solamente hubo de esa generación, 2 hombres. Solamente 2 hombres. Josué y Caleb. Y Josué fue un hombre que vivió siempre sujeto a Moisés. ¿Para dónde, Moisés? Derecha, derecha. Izquierda, izquierda.
Es que Moisés no es Dios, ¿por qué lo he de obedecer? No, hermano. Él no tenía esa mente. ¿Por qué le tengo que obedecer si es un hombre igual que yo, más perdido que yo? No. De eso se encarga Dios. Y se encarga tanto que le dijo a Moisés, hasta aquí. Mira, sube y quiero que veas lo que prometí, pero tú no vas a pasar. Ninguno de nosotros, ninguno, se le escapa a Dios. Tú y yo no somos los justicieros, pero si nuestra actitud quiere ser de justicia, entonces tenemos un problema contra Dios. Hermano, lo que Dios quiere es un pueblo que lo ame, que lo alabe, que lo glorifique, que lo exalte por lo que Él ha hecho en nosotros. Cierra un momento tus ojos y pregúntate esta noche, pregúntate y sé sincero con Dios. ¿Lo que Dios ha hecho conmigo es suficiente para adorarlo, para glorificarlo? ¿Los favores con los que me ha coronado Dios son suficientes para que venga la humildad? ¿La sanidad que Dios ha hecho sobre mi vida ha sido suficiente para que yo viva en obediencia? ¿Quién es Dios para ti? ¿Estás adorando un becerro en tu desierto? ¿Quieres poner tus ojos donde no son? ¿Quieres traer tu corazón a lo que no te da libertad, a lo que no te da paz? ¿Por qué no hacemos algo esta noche juntos? Juntos como iglesia. ¿Por qué no reconocemos juntos nuestros pecados? Y nos convertimos en un pueblo que alabe y adore a Dios y lo ponga en primer lugar en sus vidas para este 2026. ¿Por qué no rompemos las diferencias y nos dedicamos a adorar y a glorificar a Dios y a exaltarlo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas? ¿Por qué no nos volcamos en gratitud? ¿Por qué no nos volcamos en alabanza al único Dios verdadero que ha sido misericordioso cada día de nuestras vidas? ¿Por qué no quitamos los pretextos que Él mismo ya quitó de nuestros corazones? ¿Por qué no venimos a su presencia, hermano, y reconocemos nuestras actitudes? ¿Por qué no venimos a su presencia y reconocemos que no es contra las personas, que hemos estado literalmente contra Él, porque estamos contra sus principios, estamos viviendo contra sus mandamientos? ¿Por qué no podemos reconocer que estamos en berrinche, que estamos en capricho? ¿Por qué no podemos reconocer delante de Él que nos cuesta la obediencia y nos levantamos en ayuno y nos levantamos en oración hasta ser el hombre y la mujer que Dios está buscando? ¿Por qué no, hermano? ¿Por qué no podríamos hoy ser la iglesia que adore y glorifique al Dios que ha hecho maravillas en nuestras vidas? Al Dios que se merece que le entregues tu vida por lo que ha hecho en ti y en tu familia. ¿Por qué no volver a los brazos de aquel que en lugar de juzgarte te perdona? ¿Por qué seguir juzgando su iglesia, hermano, por los defectos de los hombres? ¿Por qué seguir juzgando su evangelio por los errores de los hombres? ¿Acaso Él no ha sido suficiente para ti? ¿Acaso Él no vale la pena, hermano? ¿Por qué no derrumbamos juntos ese becerro de oro? ¿Por qué no lo derribamos juntos y juntos adoramos a aquel que nos libertó y que nos unió, hermano, aquí en Oaxaca para adorarlo, para glorificarlo? ¿Por qué no derribamos aquello que nos sigue dividiendo? ¿Por qué? ¿Por qué seguirle dando lugar a la vanidad? ¿Por qué seguirle dando lugar al enojo? ¿Por qué no dejamos que Dios nos transforme y seamos la iglesia que Él busca? La iglesia que se ama, que se perdona, que ora por ella misma. La iglesia que decide adorar y glorificar a su libertador.
Si Dios habló a tu vida, si tú sabes, si tú deseas, si tú quieres dejar de ser cíclico en tus problemas, dejar de ser cíclico en tus actitudes, si tú quieres salir de ahí, dice el Salmo 107, Él guía por camino recto hasta hallar ciudad habitable. Aleluya. Es Él, hermano. Es Él quien nos tiene ahí dando vueltas, porque Él es el Señor. Y no nos ha visto humillarnos, y no nos ha visto, hermano, ser humildes. Nos ve soberbios, nos ve, hermano, aconsejándonos a nosotros mismos. Pero es una buena noche. Y si Dios habló a tu vida, y si tú y yo y cualquiera de los que estamos en este lugar sabe que Él es el Señor y merece todo, entonces podríamos juntos venir a este altar y arrepentirnos de nuestro pecado y glorificar a nuestro Creador y servirlo juntos, porque es lo mejor que nos puede pasar, servir al que nos libertó, servir y adorar al que nos ama. El altar está abierto, vamos a adorar a Dios.